la predicación. Vamos a ver la parte cultural, porque eso es muy importante para poder entender realmente lo que quiere hablarnos la palabra, ¿cierto? La parte simbólica, porque aquí hay mucho simbolismo en cuanto a Jesús, y también la parte práctica, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una boda, un matrimonio, ¿verdad? Amén. Y cuando hay matrimonio, ¿qué hay? Fiesta, ¿cierto? Hay fiesta. ¿Cuánto duró el matrimonio aquí en Bogotá, Colombia? No cuánto tiempo duran de casados, no, cuánto dura en sí el acto del matrimonio, la boda. 1 hora, horita y media, ¿cierto? Bueno, sí, aquí hay los de mis amigos de la costa que les gusta. Pero para los judíos, una boda duraba hasta 7 días. Una semana. Entonces, empiecen entendiendo esto. Los judíos son bien parranderos, o eran bien parranderos. Esta boda duraba 7 días. Y era 7 días donde no eran... Generalmente cuando uno invita a una boda, ¿a quién invita? A la familia, ¿cierto? A los amigos. De pronto al vecino que tiene plata porque le puede llevar un buen regalo. Ah, no, eso no. Uno invita a los amigos cercanos. Cuando las bodas eran en un lugar, y si era una familia muy reconocida, porque al parecer esta boda no era de cualquier familia, era una boda de una familia muy reconocida en Caná, pues imagínense, tenían que invitar a todo, digámoslo así, a todo el barrio, hablemoslo para que tengan un poquito de contexto. Y ahí estaba ¿quién? María, ¿cierto? ¿Y estaba quién más? Jesús. ¿Y quién más? Los amigos de Jesús, ¿cierto? ¿Sabe qué? Me imagino que solo invitaban a Jesús, pero pues Jesús dijo, pues, ustedes están conmigo, pues vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acabó el qué? El vino. El vino, ¿qué hace en las personas? Las pone alegres. El vino los pone alegres, ¿cierto? Claro. Una fiesta sin vino, bueno, nosotros que ya somos cristianos y tenemos otra cultura, pues para nosotros no es tan difícil, ¿cierto? Tomar gaseosita o agüita. Pero para los judíos podía faltar todo menos el vino. ¿Por qué? Porque el vino trae alegría. Pero aparte de esto, había una connotación, digámoslo así, simbólica o espiritual. Yo tengo aquí agüita, mi hermano, gracias, le agradezco. Entonces vemos que para los judíos el vino era muy importante. No era importante, era muy importante. Y que en una fiesta no hubiera vino, pues para la familia en sí, pues era terrible. ¿Por qué? Porque era casi que un insulto. ¿Sí? Y si una familia se quedaba sin vino en medio de una celebración, pues iba a ser una familia que la iban a empezar a rechazar, a aislar. Entonces, había aquí un problema grave, ¿cierto? Dice, y faltando el vino, no falta la María, ¿cierto? Sí, se podría decir, porque para los judíos, los invitados tenían un lugar, no podían pasar de ese lugar. Solo las personas más allegadas o la familia podía como meterse, digamos así, al rancho y mirar. Y pues resulta que María sabía. No, la Biblia no especifica que María fuera prima, sobrina, no. Pero, según la cultura judía, de pronto María tendría que tener ahí algún familiar. Podría ser algún familiar. Porque se invitaban a Jesús y a sus discípulos. Familiar. ¿Sí?
¿Y qué pasó? Se dio cuenta que no había vino. Entonces, ya tenemos un poquito centrados en la cultura. Judíos, celebración, 7 días. Podía faltar todo menos el vino. Pero no era cualquier vino, mis amados hermanos. Y aquí hay una controversia. Aquí hay una controversia porque cuando hablaban del buen vino o cuando se acababa el vino, no era un vino cariñoso. No era ese que venden en el de uno que es puro frutiño, no. Era un vino añejado, exacto, fuerte. ¿Sí? Era un buen vino. ¿Cuántos toman vino acá? Ay, ahí sí, sin ninguno, ¿no? En otras iglesias, aquí no, en otro lado. Toman vino, ¿cierto? Y los conocedores de vino, ¿qué buscan? ¿Cómo se mide un buen vino? Por lo añejo. Y entre más añejo, más fuerte, ¿cierto? Y más caro. Sí, claro. Un buen vino es costoso y usted toma una copita y si no está acostumbrado, lo va a marear. Entonces no hablábamos de cualquier vino, ¿cierto? Un buen vino. ¿Ok? Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo. ¿A quién le dijo? A Jesús. No tienen vino. A Jesús. No tienen vino. ¿Jesús qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aparentemente suena como grosero Jesús, ¿verdad? ¿Cierto? Porque, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me dice a mí? Pero cuando usted va al original, ahí la palabra mujer está haciendo le está hablando de una manera cortés. Y le está diciendo, mamá, pues, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? En otras palabras, al castellano zipaquireño, no tengo velas en este entierro. O sea, pero Jesús lo hizo con 2 propósitos. Porque sigue diciendo, aún no ha venido mi hora. Jesús dijo, yo no tengo nada que ver acá. ¿Por qué? Porque todavía no es tiempo de manifestarme. ¿Cierto? Pero ¿qué hizo María? Exacto. O sea, dijo, usted es mi hijo, haga caso. Haga caso. Y tenga esa palabra muy en cuenta. Haga caso. María no le preguntó a Jesús si quería hacerlo o no quería hacerlo. Le dijo, mi hijo, se acaba el vino, necesito que me haga un milagrito, me hace el favor. Mamá, no tengo nada que ver con eso. No ha llegado todavía mi tiempo, no me importa. Haga caso. Entonces vemos aquí que Jesús, siendo Dios, también se sometía o no se sometía a su mamá, claro. Honraba a su mamá, honraba a su madre. Y vea lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, ¿qué les dijo? Hacer todo lo que él los dijere. Hay problemas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas acá? Esta iglesia es súper bendecida que nadie alzó la mano. Oh, mejor dicho. Todos, ¿cierto? Hay problemas, hay dificultades económicas, de salud, sentimentales, etcétera, etcétera. Cuando la hermana Janet decía, vamos a decir un versículo, sí, mucha gente sí se asustan y se le olvida, pero aquí hay algo importante, iglesia. ¿Cuál fue el secreto, digámoslo así, para que este milagro se pudiera realizar? ¿Qué dijo María a los sirvientes? Hagan caso a lo que Jesús dice.
Sí, 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 yo te hago entender, claro. Uno, o sea, digámoslo así, el instinto de padre y de madre es solo el que es padre y madre saben que es un instinto de padre y madre. Dejémoslo hasta ahí. Pero aquí viene algo importante. Ella le dijo, hagan caso ¿a quién? A Jesús de todo lo que les dijeren, todo lo que les mande. Métanse en un momentico en la historia. Están allá a la fiesta, los judíos, la familia pues, de los casados están preocupados porque se les acabó el vino. Imagino el estrés. Aquí los que se han casado y saben que es un matrimonio y saben que es alistar es estresante, ¿cierto? Que la comida, que el lugar, que no ha llegado fulano, que se atrasó esto, que llovió. Imagínense el estrés saber que no había algo y que no había ni 10, ni 20, ni 30, sino una cantidad. Yo me imagino corriendo, vaya pregúntele a fulano si tiene vino, me imagino. O sea, aquí uno lo lee relajado, pero métanse un poquito en la historia. Te imagínese al esposo estresado mirando dónde sacaba vino, preguntándole al maestresala, preguntándole a los servios, ¿encontraron vino? ¿Qué hacemos? Imagínese entonces ese corre. Y que venga María a decirle a los siervos, dejen todo lo que está haciendo y vaya a donde Jesús y que Él les diga lo que tienen que hacer. O sea, es algo que de pronto se escucha fácil, pero en el momento era algo muy, muy complejo, ¿ok? Sigue diciendo, versículo 6, y estaban allí 6 tinajas, ¿de qué? De piedra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Paremos ahí. ¿Cuántas tinajas habían? 6. Tengan ese número en cuenta. En la Biblia, los números tienen cierto significado, simbolismo. ¿El 6 qué significa? Bestia, hijo. El número 6 significa imperfección. Por eso, en el Apocalipsis, Jesús le da un nombre a Satanás, que es el 666, que es el número de la imperfección. ¿Sí ve cómo empieza a haber simbolismo acá? Y habían 6 tinajas, ¿para qué? Ahí lo dice. ¿Pero para qué? Para la purificación. Para la purificación, no del agua, de los judíos, tampoco del vino. A ver, entonces, los pongo en contexto. Los judíos, en el antiguo pacto, para poder ir al templo, para hacer ciertas cosas, tenían que ir a una tinaja de piedra específica y bañarse. Y ese era un rito, o un rito que se llamaba la purificación. Era una tina, hablemoslo así, para que lo tengan más claro. Y era de piedra. Entonces, ¿habían cuántas? 6 tinas. Pero era para algo. Era algo para purificar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué mandó a decir? Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y la llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Cabían 2 o 3 cántaros en cada tinaja de agua. Aproximadamente cada cántaro estaba entre 18 litros y 30 litros. Entonces, aproximadamente en cada tinaja cabían de 90 a 100, redondémoslo, a 100 litros. Entonces, haciendo esto, ¿cuántos litros de vino hizo Jesús? 600 litros de vino. ¿Se han puesto a pensar eso? Desde ese punto de vista. 600 litros. Y tampoco también de la piedra también es otra cosa que uno aprende. Ok, entonces vemos aquí 2 cosas.
que quiero que tengan en cuenta. La primera, la obediencia. ¿Cómo uno puede ser obediente a Jesús? Volvemos al punto. La hermana Janet decía un versículo de la Biblia. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Usted cómo sabe que el pecado es pecado? Por la palabra. Si la palabra no lo dice, pues no es pecado, ¿cierto? Para los que manejan un carro, ¿cómo saben que puede pasar o tiene que esperar? Por el semáforo. Si el semáforo está en rojo, ¿qué pasa? ¿Pero usted nació aprendido con esto? No, usted tuvo que aprenderlo. Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes a Cristo? Por la palabra. Pero si no aprendemos la palabra, si no leemos la palabra, si no escudriñamos la palabra, si no vivimos la palabra, difícilmente, ¿verdad? ¿Hay problemas? ¿Hay situaciones difíciles? Claro. ¿Hay necesidades? ¿Necesitamos un milagro? Amén. Si no hubieran obedecido, ¿Dios hubiera hecho el milagro? ¿Jesús hubiera hecho el milagro? No. Entonces, y eso es aquí una verdad espiritual. ¿Usted quiere un milagro en su vida? Traiga aquí. Ay, no traiga nada. Mira, no. ¿Usted quiere un milagro en su vida? Haga caso. Obedezca. ¿Cuánto? Decía, todo lo que Él les diga, hagan. Entonces, ¿cuánto toca hacer para que Dios haga un milagro? ¿Pero cuánto? Todo. ¿Y todo cuánto es? Todo. Porque es que nosotros los cristianos tenemos una mala costumbre. Cuando nos conviene, obedecemos, ¿cierto? Pero cuando nos cuesta, o sea, cuando nos toca o cuando como que, ahí sí como que la sacamos por la tangente. Entonces, ¿cuándo tenemos que obedecer? Okay. ¿Siempre? ¿Y cuánto? Todo. Ajá. ¿Qué hicieron nuestros sirvientes? Dijeron, pues, ¿qué hacemos? ¿Será que pues hagámosle ya? Pues, de todas maneras no hay vino. Pues, una cosa más, una cosa menos. Porque Jesús nadie lo conocía ahí. Nadie. Y Jesús todavía no quería darse a conocer. Entonces, obedecieron. ¿Y la llenaban hasta cuánto? Hasta arriba. 300 litros aproximadamente de vino, 600 litros aproximadamente, bueno, hagámoslo, 90, 100 por tinaja, 600 litros de vino. Sigue diciendo, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Aquí hay algo práctico para nosotros. ¿Qué ven ustedes ahí? Fe. Y aquí es algo interesante porque cuando Jesús les dice esto a ellos, yo imagino que cuando el siervo sacó el agua, la siguió viendo agua. Porque si no hubiera el siervo hubiera dicho, ¡oh, un milagro vino! No. ¿Pero qué hizo el siervo? No la probó, la llevó, porque hizo caso. ¿Sí? Hay que leer la Biblia, mi hermana. Dice que Jesús les dijo, hagan esto, hagan lo otro, y cuando eso, llévelo al maestresala. ¿Quién era el maestresala? El organizador, el que estaba organizando todas las cosas. Sí, el catador, o sea, el que autorizaba pues cada cosa. Cuando llegaban, claro, el siervo sacó y dijo, pues es agua, pero pues hago caso. ¿Eso no se les hace muy familiar en nuestras vidas? Hay veces que necesitamos de Dios y necesitamos una respuesta de Dios, pero la queremos como y a nuestra manera, ¿cierto? Y como que pasa y como que no vemos nada. ¿Y qué hacemos? No, empezamos a renegar, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que esta iglesia no fluye, me voy allí que sí hacen milagros. Nos desesperamos, mis amados hermanos.
Pero a ella a ella no es hacer caso. ¿Mm? Entonces vemos que el siervo, yo creo que miraría agua, porque yo estoy seguro que en ese estrés tan berraco, en ese movimiento, y lo que querían era vino, y si el siervo hubiera visto vino, yo creo que hubiera gritado, hay vino, hay vino. ¿No? Vio agua, dijo, pero aquí no hay nada, sigue siendo agua, pero confiemos. ¿Y qué hizo? Confió. Y lo llevó a donde? Al maestresala, al catador, al que organizaba, a la persona. Y dijo, y se lo llevaron. ¿Qué pasó con el versículo 9? Ayúdenme a leer. Cuando el... Espere. A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando el maestro... Sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo. Ok. Claro, dijo, oiga, ¿de dónde es este vino? Tremendo. Y aquí hay algo importante. Póngale pues cuidado. ¿Será que no había ni una gota de vino? ¿O si había vino por ahí? Sí había vino. Yo, claro, no, pónganse en ese contexto. ¿Cuántos han hecho aquí un matrimonio o una reunión? Y se les empieza a acabar algo, ¿ustedes para dónde agarrar? A comprar, a conseguir, ¿cierto? Claro, yo creo que ellos en su afán empezaban a buscar y de pronto conseguían vino, pero no era un vino bueno. Entonces, o sea, iban al de uno y compraban ese frutiño y decían, no, pues cómo vamos a ver frutiño aquí a la gente, ¿no? Claro, métanse un poquito en el contexto. Lo que pasa es que uno como cristiano solo lee por leer, pero no se mete en el contexto. Cuando se empieza a meter va a entender un poco más y va a comprender un poco más y va a aprender un poco más. Claro, cuando el maestresala vio, dijo, oiga, este vino no sé quién lo trajo, porque me imagino que habían traído otro lado, pero era buen vino. Dijo, pero, llámeme al esposo. Claro. Entonces, ¿llamaron quién? Al esposo, ¿cierto? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y ya cuando han bebido mucho, entre paréntesis, ya cuando están borrachitos, se les da, ¿qué? El del de uno. Pero, sigue, y todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, ¿qué siguió? O sea, usted siguió dando buen vino. ¿Cómo quedó la familia? Muy bien. Claro. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, mis amados hermanos. Ahora sí, ya entendiendo un poco más el concepto, vemos aquí el simbolismo de Jesús. Hablando de las tinajas, volvamos a las tinajas. Eran tinajas para la purificación. Un antiguo pacto. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió esa agua de la purificación en vino. Porque el vino es ¿qué? Alegría, ¿cierto? El vino es, digámoslo así, la vida de una fiesta. Jesús es vino nuevo, ¿sí sabía? Entonces, purificación. 6, imperfección. El antiguo pacto era imperfección. Cristo, primer milagro, ¿cierto? Porque este fue el primer milagro de Jesús, ¿sí sabían eso? Pero no fue un milagro cualquiera. Aquí Él se estaba dando a conocer, y estaba dando a conocer a lo que venía. ¿Sí lo han visto de esa manera? Claro. ¿Por qué? Porque convirtió imperfección en perfección. ¿En cuál vino? En buen vino. Nuevo pacto. Alegría. Salvación. Si Cristo no hubiera convertido esa agua en vino, ¿cómo hubiera quedado esa familia? Mal. Al borde, o sea, eso era delicado.
No era como acá que se acaba la carne y pues les tocó huevo, listo, no importa. No. Era delicado para los judíos. Sus fiestas son muy importantes, pero importantes. ¿Mm? ¿O no se acuerdan cuando José y María se fueron a celebrar algo por allá y Jesús se les perdió? Ellos seguían en su fiesta, pero estaban pendientes y ya cuando terminó todo sí empezaban a buscarlo, porque para ellos era muy importante, cualquier fiesta. ¿Por qué? Y más una boda. ¿Por qué? Porque en una boda se celebraba unión, se celebraba vida, descendencia, se celebraba continuación de una familia, de un clan, de una casa. Entonces, la importancia. ¿Mm? Que desafortunadamente hoy ha cambiado todo esto, ¿no? Hoy ni hijos quieren tener, prefieren tener perritos y celebrarles el cumpleaños. A eso hemos llegado. Jesús sabía la importancia. Y ahora, ¿por qué les digo que María, aquí es el versículo favorito? Bueno, primero de mis hermanos borrachines, porque el vino que hizo Jesús no era cualquier vino, era buen vino, así, buen vino. Pero eran culturas distintas, mis amados hermanos. Hay hermanitos que, o sea, yo no tengo nada personalmente que le den a uno un vino en una celebración, con galletas en diciembre. Eso va en conciencia. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y también decía, si eso es ocasión para que tu hermano caiga, no lo hagas. ¿Por qué? Por razón de conciencia. Pero pues obviamente hay hermanitos que dicen, no, vea, Jesús convirtió el agua en vino, pues tomémonos ahí unas botellas, las santificamos y nos las tomamos. No. No entendí, uno muchas veces no entiende eso, o sea, no entiende la enseñanza. El contexto, sí, claro. Yo no contiendo en ese aspecto, pero ahí nos falta el hermano que dice, no, pero es que eso es pecado. O lo mismo, comer rellena, bueno, tantas cosas. Y la conclusión es, conozco personas que no toman vino, que no comen rellena, pero pecan. ¿Qué es preferible? ¿Comerse la rellenita con papita y estar bien delante de Dios, o no comer rellena y ser un pecador? Exacto, o sea, sino que quiero que entiendan eso. Obviamente, pues, prudentemente. Pablo, o sea, como Pablo lo hablaba, prudentemente. No os embriaguéis con vino. Dice, no se tomen ni un vino porque contaminan. No os embriaguéis, que hay hermanitos que con un vino bueno se embriagan, pero pues ya es otra cosa. ¿Sí? Pero también está, yo decía que esta porción de la palabra es el favorito de mis amigos católicos. ¿Por qué? Porque aquí se toma para decir que si no hubiera sido por María, o sea, ahí toman a María como corredentora, como intercesora. Porque ahí no estaba Jesús preocupado, ahí estaba María preocupada. Entonces dicen, no, es que aquí la Biblia dice que María es la corredentora porque María fue la que intercedió ante Jesús para el vino. Si no, no hubiera visto milagro. En una manera sí, pero nosotros sabemos que si no hubiera sido María, hubiera sido la esposa del novio, alguien, ¿sí? Así como si no hubiera sido María la que tuvo Jesús, pudo haber sido una Claudia, una Ivonne. Pero se llamaba María, listo, punto. ¿Sí? Pero a lo que vamos, mis amados hermanos, lo importante aquí es entender un poco el contexto de esto. Culturalmente nosotros no bebemos vino, o bueno, los que toman un vino, listo, pero no somos borrachines. No, ya no, dice la hermana. Aquí vemos lo importante de esta enseñanza, mis amados hermanos, es que Jesús
tenía el control. ¿Será que Jesús no tenía el control? Pero digo, si no había sido María, otro se le arrima y le dice, pero Jesús tenía el control. Ahora, vemos aquí que habla de vino nuevo. Cristo es el vino nuevo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se partió la historia en dos. Porque a partir de este milagro, Jesús se empezó a conocer. Que empezó a vivir su pasión y todas esas situaciones. Y vemos también esta gran enseñanza para nosotros. Tenemos que hacer todo lo que la Biblia y el Señor nos ordena. La pregunta es, ¿estamos dispuestos como esos siervos en obedecer a Jesús? Es que es ahí donde empieza lo complicado. Dice, haced todo lo que os dijere. En esta mañana el Señor nos habla, nos dice, ¿quiere que interceda? ¿Quiere que haga un milagro en su vida? Hagan caso. Hagamos, dice la cartilla. Hagamos caso. Porque queremos el milagro, pero no queremos esforzarnos. Queremos el milagro, pero no queremos buscarlo a Él. Queremos el milagro, eso sí, nos sabemos todos los horarios de las novelas, los nombres de las protagonistas, antagonistas, pero un versículo de la Biblia, y no estoy echándole, no tomen de esa manera, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, es tiempo de verdad de analizar nuestro evangelio. Es que el evangelio que nos presentan ahorita es muy relajado. Vengan a la iglesia, den su diezmo, canten 2 canciones, como decía la hermana Janet, un orden, un protocolo, y ya, se sale de la iglesia y cuando tenemos problemas, cuando pasa algo grave en nuestra vida, ahí sí, estamos aquí en la iglesia temprano, oramos. ¿Qué es preferible? ¿Prevenir o curar? Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿cierto? Ya cuando estamos enfermos, cuando tenemos el problema aquí, cuando ya estamos, ahí sí buscamos del Señor, ahí sí vamos a la iglesia, ahí sí escuchemos al pastor Javier allá a las 4 de la mañana orando. Pero cuando no, pues, mi amado hermano, pues sí, yo oro ahí en mi cama, gloria a Dios, el Señor me usa en sueños. Mis amados hermanos, ¿queremos de verdad que haya un cambio en nuestras vidas? Obedezamos. ¿Y obedecer cuesta? Claro. ¿Cierto? A una pareja que no está casada, que quiere servirle a Dios. Señor, yo quiero. Cásese, no sé qué me decía Pablo. Señor, que tengo. Haga caso. Señor, es que necesito. Haga caso. Jesús no hubiera hecho el milagro si los sirvientes no hubieran hecho todo al pie de la letra. Y después de que hicieron todo al pie de la letra, ¿cuál es el siguiente paso? Tener fe. Tener fe, porque a veces hacemos el primer paso, pero no hacemos el segundo. ¿Cierto? Tratamos de ser obedientes, somos juiciosos, estamos ahí con Dios, pero como no vemos el vino, si nos seguimos viendo el agua, que nos cansamos. ¿Usted sabe que así le ha pasado a muchas personas de la Biblia? ¿Qué le pasó a Saúl? Eso. ¿Se han leído esa historia de Saúl? Donde Saúl, escogido por Dios, y si usted, siempre he dicho lo mismo, si Saúl hubiera obedecido a Dios, hubiera sido mucho mejor que David. Por lejos. Pero ¿qué hizo Saúl? Él intentaba estar ahí fiel con Dios y todo, pero vio que se le vinieron los filisteos encima y Dios le había hecho una orden. Espere a que Samuel llegue
y haga el holocausto. Pero Saúl, igual que uno, a veces uno le quiere ayudar a Dios, ¿cierto? Diga, no, yo le voy a ayudar a Dios. Hizo el holocausto y ahí vemos todo el desenlace. Si no se sabe la historia, lo invito a que lea la Biblia. Amén. Entonces, obediencia, mis amados hermanos. Pero más que obediencia también es fe. 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 ¿Cuánto nos falta fe aquí? A todos, ¿cierto? Fe, mis amados hermanos. Si no ve la solución, si sigue viendo el agua fría, si sigue el agua transparente, porque sí me imagino que estaba fría porque el vino caliente, pues no lo dan todavía. Fe, mis amados hermanos. Nos cuesta así. A mí me ha costado, no se imagina cuánto. Y aún estoy en ese proceso porque todavía veo el agua muy clarita en muchas cosas de mi vida, en muchas necesidades de mi corazón. Pero cuando voy a la palabra, me cogí y me da así bibliazos, tan. Y de eso se trata, mis amados hermanos. Si la palabra usted no lo confronta y no siente los bibliazos en la cabeza, analícese. Porque la palabra es útil ¿para qué? Para instruir, para corregir, para enseñar. Hacer todo lo que Él les diga. Y después de que hagan hecho todo lo que les diga, fe. Porque sin fe es imposible. Sí, claro. Sin fe es imposible, mis amados hermanos. Y aquí lo bonito de todo esto lo vemos en el versículo 11. Dice, ese es el principio de las señales. Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Pero por qué creyeron? O sea, listo. A nivel, yo creo que uno va a pensar, bueno, los discípulos creyeron porque vinito rico, ¿cierto? Porque vieron vino. ¿Será que por eso creyeron los discípulos en Jesús? No. Los discípulos creyeron en Jesús, ¿por qué? Porque entendieron que Jesús era verdad. Porque vieron que Jesús era el nuevo pacto. Porque ustedes sabían que todo lo que era de purificación, todo lo que era sagrado, no lo podían usar para cosas así. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? O sea, esas tinajas eran sagradas. Yo me imagino al sacerdote allá, Dios mío, ahora, ¿por qué cogieron eso para eso? Y más para vino, para emborracharlos. No, sencillamente sus discípulos creyeron en Él, fue porque vieron y entendieron que Cristo, lo que les había dicho Cristo, era verdad. Amén. ¿Ustedes creen en Cristo? Amén. ¿Cuánto? Amén. Claro. Si no creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que murió pero resucitó y nos va a dar vida eterna, apague y vámonos. Cristo. Nuevo pacto. Felicidad, alegría. ¿Para cuántos Cristo es su alegría? Amén. Amén. ¿Para cuántos Cristo es su vino? Acuérdese que el vino da ¿qué? Alegría. Entonces no se asusten de decir, uy no, Jesús vino, uy no. No, claro, Jesús es alegría. Jesús alegra nuestros corazones.